días para todos. Damos gracias a Dios por otra oportunidad de estar aquí juntos en este devocional de esta manera virtual que ha sido de gran bendición para todos. De pronto un hermano o alguna hermana que desee leer el devocional del día de hoy. Amén. Buenos días. Comenta Luz Delia, ¿vas a leer? Por ahí escuché a tu hermanita, no le cedo el privilegio si ella lo desea. Mm, Hermanita. Jenny. Buenos días. Ah, Sí, bueno, buenos sí, días. dale, hermanita Jenny. Gracias. Mayo 2. Murió para santificarme. No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. El maligno no está preocupado por persuadirnos o detener muchas de nuestras actividades cristianas, pero sí está preocupado por persuadirnos a dejar de afirmar las verdades absolutas respecto a la naturaleza y el carácter de Dios y también las relacionadas a la ética de su reino. Pablo reconoció esto y advirtió a los creyentes corintios que no se desviaran al campo minado del comportamiento impío. No se dejen engañar, dice Pablo, los injustos no heredarán el reino de Dios. Pablo describe algunos de los tipos de maldad que se habían vuelto socialmente aceptables en Corinto. La ciudad era un bullicioso centro de comercio, una mezcolanza de razas, credos e idiomas. Sin embargo, como cultura, tenía poca raíz y era burda. De hecho, el lugar era tan depravado que la palabra Corinto se volvió un sinónimo de inmoralidad. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Se aventuró a esta ciudad con una estrategia. Comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solamente a los judíos que Jesús era el Cristo. Hechos 18:5. Su objetivo no fue ejercer un reglamento, sino proclamar una verdad. Ninguna agenda legislativa puede redimir la cultura. En cambio, hay un mensaje que Dios ha enviado para redimir al hombre y a la mujer, y es simplemente Jesucristo y este crucificado. 1 Corintios 2:2. El Evangelio es la agenda de Dios para nuestro mundo. Él utiliza el poder y la convicción de su palabra para hablar a la vida de las personas y llevar a cabo un cambio radical. Pablo no intentó una retórica elaborada. Él tenía un solo mensaje y lo repitió una y otra vez. Él sabía que solo la muerte expiatoria de Cristo en la cruz podía hacer posible que los hombres y las mujeres fueran liberadas de los pecados que las asediaban, de manera que pudieran andar en novedad de vida. Romanos 6:4. Es peligroso e innecesario perseverar en el mal. El mensaje del Evangelio resuena hoy con tanta fuerza y efectividad como lo hizo en las calles de Corinto y atraviesa el engaño del relativismo del mundo y de la tendencia a pensar que las leyes por sí mismas pueden cambiar el corazón o producir fe. La gran necesidad, la gran necesidad de nuestra vida, de nuestra ciudad y de nuestra nación es que los pecadores sean salvos. No te creas la mentira de que el pecado no importa. No te creas la mentira de que lo que más necesita tu sociedad es otra cosa que la noticia del reino de Dios. Debemos confesar el mensaje del Mesías crucificado.
Sufrió para perdonarme, murió para santificarme, para, para al cielo poder yo ir al final, al su sangre preciosa por mí entregar. Para profundizar, Hechos 18, del 1 al 18, del 1 al 11. Gracias, hermanita Jenny. Bueno, murió para santificarme. Esto que nos encabeza el devocional del día de hoy, Primera de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11, está escrito dentro de un momento histórico y particularmente en un lugar geográfico, en una ciudad llamada Corinto. Esta mañana es necesario que nosotros podamos, de cierta manera, ir un poco a la ciudad de Corinto, conocer cómo era esta ciudad, qué era esta ciudad, cómo vivía esta ciudad, para entender un poco lo que el apóstol Pablo quiso decir en esta porción que acabamos de leer, de Primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11. Él dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. La ciudad de Corinto es el lugar central de lo que el apóstol Pablo nos está hablando. Y se ha estimado que en los días de Pablo, Corinto era una ciudad de una población aproximadamente de 250.000 ciudadanos considerados personas libres. Y también habían 400.000 esclavos. Habían más esclavos que personas libres. 150.000 libres contra 400.000 esclavos. Y en muchos sentidos, Corinto, en este momento donde Pablo nos está narrando, era la ciudad principal de Grecia. Era una ciudad que geopolíticamente estaba muy bien ubicada. El comercio de esta ciudad se debía en mayor parte a que la ciudad era un cruce para los viajeros y para los comerciantes. Tenía dos puertos y las mercancías circulaban por un camino que conectaba a dos golfos. Los barcos pequeños transportaban las cargas por este camino, mientras que las cargas de los buques llegaban en vagones. Y de este modo, en la ciudad de Corinto, vinculaba las regiones del occidente con el oriente. En el occidente conectaba lo que era Italia y España, y en el oriente todo lo que era Asia Menor, Fenicia, Egipto. Ha- Haga de cuenta que Corinto era lo que nosotros hoy vemos de lo que es Panamá, una ciudad de mucho comercio, de un cruce de viajeros, donde si usted va a algún país, usted llega a Panamá y de Panamá hace el transbordo a otro país. Algo parecido en su comercio era Corinto. La cultura de esta ciudad era no era una cultura muy universitaria como lo era, por ejemplo, Atenas, que Atenas era como la cuna del conocimiento, era una ciudad griega también, pero sus habitantes, como estaban tan impermeados por la cultura de los griegos, eh, ellos se interesaban mucho por la filosofía, por la sabiduría humana. Entonces, esta era como la cultura de ellos. También la religión de ellos. ¿Qué tipo de religión tenían? Era una ciudad que tenía al menos 12 templos y estos 12 templos representaban diferentes tipos de religiones. Y no se sabe con certeza cierta si durante el tiempo de Pablo eran usados estos templos, pero sí, uno de los templos que había en ese momento era un templo demasiado infame
y era dedicado a una diosa llamada Afrodita, considerada la diosa del amor, y cuyos adoradores practicaban la prostitución religiosa. Y un poquito más adelante voy a hablarles de esto. Tanto era la situación de Corinto, y por el tema de que era un lugar tan de paso, de comercio, ya pasaba mucha gente, era una ciudad muy moral. La inmoralidad de este lugar era tremenda, era en gran manera, y esto debido al gran comercio que había. Corinto era considerado el centro de la inmoralidad abierta y desenfrenada, y en gran parte se debía a la adoración que había a Afrodita, quien era la diosa, considerada la diosa del amor, y promovía en su religión la prostitución en nombre de esa religión. Durante un tiempo hubo 1.000 prostitutas consagradas y que servían ahí en el templo, consagradas para lo que era la diosa del amor. Y la moralidad en Corinto llegó a ser tan ampliamente conocida que el nombre de la ciudad se volvió un verbo. Este verbo era algo así como corintianizar. Entonces, corintianizar era ir a vivir una vida desenfrenada, era ir a vivir de una manera promiscua, para indicar el tema de la inmoralidad sexual. En ese momento, esta era la situación que vivía la ciudad de Corinto. Y es muy importante que nosotros entendamos un poco el contexto de esta ciudad, porque esa era la situación en la que estaba viviendo esa pequeña iglesia que Pablo estableció en Corinto. Por eso no era de extrañarse que la iglesia de Corintio estuviera plagada de tan numerosos problemas, y sobre todo problemas tan relacionados con la vida sexual y con la integridad de las personas. Y en la época de Pablo, Corinto era la ciudad más importante de Grecia. Pablo llega a esta ciudad en el invierno del 49, entre el 49 y el 50 después de Cristo. Pablo llega a esta ciudad y vive durante 1 año y medio en esta ciudad. Y mientras está allí, vive y se sustenta de lo que es la fabricación de las tiendas y o el trabajo con cuero, un oficio que la Biblia nos muestra que era el oficio que Pablo ejercía. Pero durante todo el tiempo que Pablo estuvo allí, se dedicó a predicar el Evangelio. Y su predicación en la sinagoga dio fruto pronto, ya que se estableció una iglesia. Parece que esta iglesia no tenía más de 100 miembros cuando Pablo escribió Primera de Corintios. Algunos eran judíos y la mayoría eran gentiles. Ellos se reunían en casas de 2 o 3 miembros que eran personas ricas, pero la mayoría pertenecía a la clase más marginada que poblaba los centros urbanos. Y Pablo seguía estando profundamente interesado en el desarrollo de la iglesia, incluso después de que partió de Corinto, después de que se fue de Corinto, estaba muy al tanto de lo que ocurría con la iglesia que había establecido durante el tiempo que estuvo en ese lugar. Inclusive nos muestra Pablo que antes de escribir Primera de Corintios, ya al parecer antes les había enviado una carta a la congregación, a la iglesia, según afirma Pablo ahí mismo en Primera de Corintios, con el fin de abordar un problema que había empezado a surgir después de su salida. Y el motivo que lleva a Pablo a escribir Primera de Corintios fue porque Pablo fue informado de que habían empezado a surgir algunos problemas que estaban empezando a vivir los creyentes, y estaba empezando a vivir unas situaciones particulares la iglesia después de su partida. Entonces, Pablo se ve en la gran necesidad de escribir Primera de Corintios. Y en Primera de Corintios, en un breve resumen, hay 4 temas que son principales, o eran los 4 problemas
en un orden general que estaban viviendo en ese momento la iglesia de Corinto. Y los cuatro temas eran la división que había en la iglesia, porque en ese momento unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, y Pablo tiene que entrar a solucionar esta situación en Primera de Corintios. También había un problema de conducta cristiana, ya que estaban empezando a vivir de una manera inmoral, de una manera que no agradaba a Dios. Y Pablo lo que hace es como dedicarse a, a mostrar el problema de la inmoralidad sexual y las ventajas que había de la renuncia a los placeres mundanos. Otro tema que aborda Pablo en Primera de Corintios es el tema de la adoración, porque no se tenía claro cómo se debía adorar, cómo debía ser la reunión, la cena del Señor, los dones que había, cuál era el orden que debía llevar, que si alguno tenía dones debía ponerlos al servicio de Dios, no para sí mismo, como porque las personas querían tener revelaciones y querían todos predicar, todos enseñar, cada uno tener su revelación. Y Pablo le pone orden a esto también. Y el último gran tema o el problema que había era el tema de la resurrección. Unos decían que no había resurrección y Pablo aclara, y fue un tema que nosotros inclusive vimos en el devocional, aclara, la resurrección era una parte fundamental del evangelio. No podía quedarse Cristo solamente en la cruz, tenía que haber resurrección, ya que nosotros íbamos a resucitar juntamente con Cristo. A esta escala es como un pequeño panorama de los problemas que habían en Primera de Corintios. Entonces, esta es la situación en la que estamos ahorita. Esta ciudad, como era políticamente, comercialmente, con la inmoralidad que había, con la situación que había, y la iglesia tiene que vivir en este momento. Y tiene grandes problemas en esta situación. Pero entonces aparece el texto que acabamos de leer, capítulo 6 versículos 9 y 11. Pablo hace una lista de algunos de los pecados específicos por los cuales la ciudad era notada. Los pecados que Pablo estaba o anuncia en la lista que acabamos de leer en este versículo eran los pecados por los que esta ciudad era muy conocida. Y además eran pecados en los cuales algunos creyentes habían vivido o estaban, y es lo que dice Pablo. Pero dice que trágicamente algunos de estos pecados aún se encontraban dentro de los miembros de la iglesia. Trágicamente era lo que estaba ocurriendo. Todos estos pecados con los que eran conocido Corinto estaban entrando a la iglesia. Uno de estos pecados era el incesto, que era tener relaciones con familiares y era condenado aún por los gentiles más paganos. En Primera de Corintios, capítulo 5 versículos 1 y 2, Pablo dice, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Esto era algo de lo que estaba viviendo la iglesia en Corinto y estaban empezando a ver lo malo como bueno. Pablo hace mucho énfasis en esto. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Pues vivimos en ciudades donde quizás vivimos el mismo tipo de situaciones que vivía la ciudad de Corinto. Ya la ciudad de Corinto no simplemente es algo histórico por allá, sino que muchas de nuestras ciudades, aquí nos reunimos personas de Cali, del centro del país, bueno, no sé de dónde, pero cada uno de nosotros vive en una ciudad donde seguramente lo que se vivía en Corinto es algo que hoy día se está viviendo y la gente está viendo lo malo y lo está llamando bueno y a lo que es bueno lo está llamando malo. Muchos
de nosotros vivimos en esas ciudades donde hay muchos templos, donde hay muchas religiones, donde hay muchas sectas, donde hay consumismo, donde hay distracciones, donde también nos permea el Facebook, el Instagram. Hay mucha inmoralidad a un solo clic, pornografía, fornicación, adulterios vistos como si nada. Hay prostitución, hay lesbianismo, hay homosexualidad y se está haciendo parte, todas estas situaciones se están haciendo parte del paisaje. Ya se está volviendo algo aparentemente normal dentro de los lugares donde nosotros vivimos. Ya prácticamente el raro es, antes era considerado este tipo de pecados como algo escandaloso. Ahora lo escandaloso es que tú no estés de acuerdo con estos pecados. Eso ya le llaman escándalo, llaman intolerable. Y es curioso porque Corinto representa hoy en día para nosotros el lugar donde la iglesia se encuentra, en medio de este mundo. La iglesia está en medio de este mundo, al igual que estaba la iglesia en Corinto. Hoy en día nosotros, como iglesia, nos encontramos en un mundo lleno de pecadores, lleno de maldad, lleno de pecado, donde están llamando lo malo como bueno y lo bueno malo. Pero esto es algo que nosotros no podemos evitar. En nuestro barrio hay pecado y maldad, en nuestro trabajo, en el lugar de trabajo hay pecado y maldad, en la universidad hay pecado y maldad. Donde nosotros vayamos, vamos a ver grandes muestras de pecado y de maldad. Pero Pablo hace una gran aclaración sobre esto, en la diferencia que debe haber entre el mundo y la iglesia. En 1 Corintios 5, versículo 9 dice, cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refiero a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, son ávaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Mira lo que aclara Pablo. Entonces estoy hablando de los mundanos, porque para ellos es normal vivir en pecado sexual, en avaricia, en estafa, y adorando otros dioses, dándole culto a otros dioses. Pablo dice, sigue diciendo, porque nuevamente dice, no se relacionen con personas que se entreguen al pecado sexual, pero no me refiero a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son ávaros, o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Y en el versículo 11 Pablo dice, lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirme ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Pablo está haciendo una aclaración y muy importante. Él les dice, hay una gran diferencia entre el pueblo de Dios, entre su iglesia y el mundo. El mundo es normal que viva de esa manera, pero la iglesia no es normal que viva de esa manera. Y en el versículo 12 Pablo dice, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Pablo prácticamente está diciendo, no es nuestra responsabilidad responder por los pecados de los no creyentes, pero sí hay un llamado de atención muy urgente a cómo está viviendo la iglesia, a cómo debe vivir la iglesia. ¿Será que la iglesia está hoy en día viviendo de la misma manera como lo hizo la iglesia en Corinto? Muchos dentro de la iglesia de Corinto estaban viviendo sus vidas de manera muy desordenada. Y Pablo hace un llamado y hace mucho énfasis sobre todo a la manera como estaban entregando sus cuerpos, ya que lo estaban entregando a la inmundicia, a la inmoralidad sexual, a la fornicación, al adulterio, a la homosexualidad, a la borrachera, al robo. El mundo es un lugar que carece de principios, eso lo sabemos. ¿Cómo le vamos a pedir principios al mundo? Aún así, el mundo trata de imitar algunas cosas que medio puede atrapar el cristianismo, pero no aman a Dios. Son
como los de Corinto, amantes de la sabiduría humana y de la filosofía. Por eso que debe haber una gran diferencia entre los creyentes y el mundo. Ahora, acabamos de ver cómo era la ciudad de Corinto, contexto de cómo vivía, de dónde estaban. Y Pablo predicó donde ninguno de nosotros quisiera ir a predicar. Pablo predicó en medio de una ciudad donde el pecado abundaba. Eso era Corinto, donde debía tener argumentos muy bien fundamentados sobre su fe. Tenía que ir a debatir en un lugar parecido a Atenas, donde la sabiduría humana estaba creciendo, la filosofía. Pero tal era la pasión que Dios puso en Pablo, que fue el instrumento para que se estableciera una iglesia en uno de esos lugares, en el lugar donde nosotros menos pensaríamos que el Señor va a plantar una iglesia, y ahí se estableció una iglesia. Pero, ¿qué fue lo que Pablo predicó? ¿Qué fue lo que Pablo con tanta pasión predicó? Primera de Corintios, capítulo 2 versículo 2 dice, por eso, Pablo dice, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Mira lo que dice Pablo, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Cristo y a este crucificado. Esto era lo que Pablo fue a predicar, a Cristo y a este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo se propuso una sola cosa, predicar a Cristo y su evangelio. Aquí hay algo muy interesante porque hoy en día uno de los males que más está dañando a la iglesia es lo que hoy llaman el relativismo. Se está creyendo esta falsa mentira de que todo es relativo. Es decir, que cada uno puede interpretar su vida como quiera. Cada uno puede vivir su vida de acuerdo a lo que sienta, como lo considere, y no a lo que el Señor dice en su palabra. Y esto está permeando que esto lo haga el mundo, es normal, pero que lo haga la iglesia, que la iglesia trate de vivir sin Dios y sin ley. Esto es algo muy triste, de que ya el evangelio que se nos predicó, con el que se nos salvó, ese evangelio se guarde, se meta en un armario y no se vuelva a sacar más. No, cuando debemos vivir del evangelio todos los días. Por eso el relativismo es algo que está haciendo demasiado daño. Y esto es algo que Pablo dice, no me propuse sino predicar a Cristo y a este crucificado. No vine a ustedes con sabiduría de hombres para que no descanse su fe en esto, en los sabios que puedan ser los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y qué es el poder de Dios sino el evangelio? En Romanos 1:16 Pablo dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo tenía claro la necesidad que tenían los pecadores y su necesidad más urgente es el evangelio. Y el mensaje de Pablo nunca fue un mensaje relativo, fueron verdades absolutas en las cuales él tenía una convicción muy clara y mostró que vivía en ellas. Y fue lo que Pablo se dedicó a predicar. Pablo entendía y sabía que el problema del hombre no era un problema de política, no era un problema de sociedad, un problema de pecado, un problema de salvación. Y esta verdad que Pablo predicó es una verdad que hasta hoy día sigue retumbando en nuestros oídos. Muchos hoy en día se pelean por el COVID porque el gobierno sea quien haga el cambio en nuestras vidas. Y es triste que los creyentes caigamos en esta disputa, en esta discusión, cuando los creyentes somos totalmente diferentes a este sistema. Los creyentes vivimos de acuerdo al reino de Dios, no al reino de este mundo.
Y eso se propuso hacer Pablo, predicar a Cristo y a este crucificado, predicar el Evangelio. Lo único que nosotros podemos hacer es predicar ese evangelio, porque es lo único que hace que hombres tan perversos como los que vivían en Corinto cambiaran. El poder de Dios era lo único que podía hacer que cambiara. El evangelio era lo único que podía liberar a los esclavos del pecado. Y ha sido lo único que nos ha liberado. No la psicología, no la medicina, no la ciencia, no la filosofía, nada, sino solo Cristo y su evangelio. Pablo respondió a todos los problemas que estaban viviendo los corintios con el evangelio. ¿Recuerdan cuáles eran esos problemas? La división. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Pablo dijo, somos uno en Cristo. No debe haber división porque somos uno en Cristo. Respondió con el evangelio. En los problemas sexuales y en los problemas de carácter, Pablo dijo, somos el templo del Espíritu Santo. Respondió con el Evangelio. En el problema de la resurrección, Pablo dijo, no hay evangelio sin resurrección, porque todos morimos y resucitamos en Cristo. Pablo entendía que la solución a, a los problemas de nuestra vida, o la manera mejor como debemos vivir nuestra vida, es en el Evangelio y con el Evangelio. Como creyentes no podemos olvidar esto. Ahora la pregunta para ti es, ¿estás abordando los problemas de tu vida con el Evangelio? ¿Estás buscando respuestas a tus problemas en el mundo, en la sabiduría del hombre, en la psicología? ¿Estás permitiendo que sea el Evangelio el que gobierne cada área de tu vida? ¿Estás realmente convencido que el Evangelio es poder de Dios para ti? ¿O se está convirtiendo en mero conocimiento, en mero intelecto? Porque cuando no estoy realmente convencido de esto y mi fundamento no es Cristo y su Evangelio, es muy fácil empezar a deslizarnos y volver a vivir vidas inmorales como le pasó a la iglesia de Corinto. Nuevamente en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Pablo dice, no se dejen engañar. Esto es algo que ustedes ya saben. Esto es algo que ya se les ha dicho. Esto es algo en lo cual Dios ya los ha rescatado de su vana manera de vivir, de cómo vivían antes de Cristo. Se nos ha predicado el Evangelio todos los días. Los domingos tenemos pastores que dedican sus esfuerzos y sus energías para predicar el Evangelio. Tenemos la verdad de su palabra, tenemos los recursos para estar en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué seguimos perseverando en el mal? Si es algo que ya se nos ha dicho, es algo que ya sabemos. Y en el versículo 11, Pablo dice, y esto eran algunos de ustedes, pero la Biblia de las Américas utiliza esta palabra, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Dios. Fuimos lavados de cómo vivíamos, fuimos santificados, somos santificados todos los días y fuimos justificados. No debemos, porque Cristo pagó por nosotros. Todo esto es el motivo que Pablo utiliza para decir, ¿por qué vivir de la manera como vivían antes? Sí, lo tenemos todo, tenemos a Cristo, fuimos perdonados, fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos limpiados, fuimos justificados.
Pablo estaba diciéndole a la iglesia en Corinto, recuerde lo que eran antes de Cristo, inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, difamadores, estafadores. Recuerda de dónde te sacó Dios. Recuerda ese hombre que eras antes, no para volver allá, sino para saber de dónde te sacó Dios. Y es un motivo glorioso, un motivo para darle la gloria a Dios, porque por tus propios esfuerzos no ibas a poder salir. Recuerde lo que éramos antes de Cristo. Aún seguimos luchando y batallando con pecados, pero imagínate si Dios no nos hubiera sacado de esa manera de vivir. ¿Y qué utilizó Dios para sacarte, para salvarte de esa vida? Para lavarte, para santificarte, para justificarte. Dios usó el Evangelio, el poder de Dios. Y no hay mayor mensaje que el Evangelio. A pesar de la importancia que tiene el Evangelio, muy a menudo es tan distorsionado. La gente piensa que está predicando el Evangelio cuando dice, puedes tener una vida con propósito, puedes encontrar significado en tu vida, puedes tener una relación personal con Jesús. Y sí, esto es verdad, pero no es el corazón del Evangelio. El Evangelio lo llama, o el significado del Evangelio son las buenas nuevas, ya que habla sobre el problema más serio que tú y yo tenemos como seres humanos. Ese problema es simplemente esto: Dios es santo, Dios es justo, yo no soy santo, no soy justo, y al final de mi vida estaré delante de Dios, ese Dios justo y santo, y seré juzgado. Seré juzgado ya sea en base a mi propia justicia, a mi falta de justicia o en base a la justicia de otro. Las buenas nuevas del Evangelio son que Jesús vivió una vida de perfecta rectitud, de perfecta obediencia a Dios, no a su propio favor, sino a favor de su pueblo. Y Él ha hecho esto por mí y por ti, para que podamos hacer nosotros mismos vivir para la gloria de Dios. Pero no solo la vida perfecta de obediencia, sino que se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto para satisfacer la justicia de Dios. Recuerda que el hecho de que Dios nos perdone es algo que es muy costoso. Te costó el sacrificio de su Hijo. Fue tan valioso el sacrificio que Dios lo pronunció valioso al levantarlo de los muertos. Así que Cristo murió por nosotros y fue levantado para nuestra justificación. Es glorioso porque nosotros podemos confiar en este evangelio todos los días, en estas buenas nuevas. No vivamos más para el pecado y para nosotros mismos. Vivamos para la gloria de Dios. Él murió para santificarnos. Él murió para justificarnos. Él murió para darnos vida. Él murió para que nosotros muriéramos al pecado, a nuestra vana manera de vivir. Y Él murió para que nosotros podamos vivir para la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en la manera como pensamos, como actuamos, como vemos, para que no nos amoldemos a este siglo ni a ningún lugar donde vivimos. Vivamos para la gloria de Dios. Es un buen momento y lo que hemos visto en este devocional es un muy buen momento para ir en arrepentimiento por lo horribles que son nuestros pecados y para que volvamos en fe mirando solo a Cristo y a este crucificado, resucitado y exaltado. Oremos.